Buen día, niñas y niños. Hoy vamos a trabajar un poco de geometría. Y hoy estamos a 20/08/2020. Y vamos a trabajar en geometría triángulos. Bueno, ¿qué es un triángulo? Un triángulo es un polígono que tiene, estos segmentos de recta, se llaman lados, 3 lados, este y este. Donde se juntan los segmentos se llaman vértices, tiene 3 vértices. Y el espacio que forman los segmentos por dentro se llama ángulos, tiene 3 ángulos. Este ángulo más este ángulo más este ángulo deben de sumar 180 grados, o sea que la suma de los ángulos internos es 180 grados. Recuerden que cuando vimos los ángulos los aprendimos a medir con el transportador. Ahora vamos a ver la clasificación de los triángulos. Los triángulos tienen 2 clasificaciones. La primera, según la medida de los lados. Entonces, según la medida de los lados tenemos A, el equilátero. Un triángulo equilátero sería más o menos así. Que este lado y este lado y este lado miden lo mismo. Sus 3 lados miden igual. Tienen la igual medida. B, escaleno. Sería más o menos así, un lado corto, otro más largo, otro más largo. Sus 3 lados miden diferente. Tienen medidas diferentes. Y tenemos el isósceles. El isósceles sería más o menos así. Digamos que este lado es igual a este, pero este es más pequeño. Entonces, 2 lados, pongámoslo en numeritos, 2 de sus lados miden igual. Esta es la clasificación de acuerdo a la medida de los lados. Ahora vamos a ver la clasificación de acuerdo a la medida de sus ángulos. Recuerden que ya vimos las clases de ángulos, agudos, rectos, obtusos. Entonces, la segunda clasificación, según la medida de sus ángulos. Entonces tenemos A, el triángulo rectángulo. ¿Cómo sería un triángulo rectángulo? Recuerden cuando vimos los lados, cuando vimos los ángulos, que son los que se forman, digamos, en todas las esquinas, digamos acá en las esquinas del tablero, que son rectos, tienen un lado recto con otro recto. Entonces, este ángulo mide 90. Ese es un triángulo rectángulo. Es el que tiene un lado de 90 grados. No es un lado, tiene un ángulo de 90 grados.
Recuerden que el ángulo de 90 grados es el ángulo recto y estos otros dos pues son agudos, cerrados. Tenemos el acutángulo. Un acutángulo sería más o menos así, no tiene ángulos rectos. Estos tres angulitos son agudos. Sus tres ángulos son agudos, o sea, cerraditos. Tenemos el obtusángulo. El obtusángulo es cuando este lado se abre. Aquí se cerró y quedaron los tres ángulos agudos, cerraditos. El obtusángulo es más o menos así. Tiene un ángulo abierto que mide más de 90. Entonces, tiene un ángulo que mide más de 90 grados y menos de 180 grados, o sea, no llega a ser llano, casi que llega a la línea. Entonces ahora les voy a dar un ejemplo. O sea, quiere decir que todos los triángulos tienen dos clasificaciones. Ejemplo, si yo le digo clasificar los siguientes triángulos, entonces le tengo que dar dos clasificaciones. Por ejemplo, si hago este y digo que este lado mide 5, que este también mide 5 y que este mide 4. Entonces, por la medida de sus lados, por tener dos lados iguales, es isósceles. Y por tener todos los ángulos cerraditos, es acutángulo. Entonces, todos los triángulos van a tener dos cosas. Si yo, por ejemplo, le digo que este mide 4, este también mide 4 y este mide 6. 6, 4 y 4. Y tiene un ángulo recto. Por tener ángulo recto, se llama, primero por tener dos lados iguales, también es isósceles. Y por tener un ángulo recto, se llama rectángulo. Triángulo, rectángulo. Y así sucesivamente. Entonces, cada que vamos a clasificar un triángulo, le tengo que dar dos nombres. Uno por la medida de los lados y otro por la medida de los ángulos. Listo, chicos, que tengan feliz día.